Alabado sea Dios. Vamos, bienvenidos a todos que están aquí presentes y los que nos ven a través de nuestras redes sociales. Saludos a todos. Amén. En cualquier parte del mundo que nos estén viendo en este momento. Aleluya, Jesús. Eso es lo bueno de la tecnología. Y algo que Dios le ha entregado a la iglesia es la tecnología. Vamos a estar de pie un momento que vamos a orar. Aleluya, Jesús. Extienda sus manos al cielo y vamos a entregar este momento al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por permitirnos predicar tu palabra, escuchar tu palabra, que esto se convierta en rema en nuestro espíritu. Y como dice el apóstol Santiago, que no seamos solamente oidores olvidadizos, sino que pongamos en práctica estos principios espirituales, que al final de cuentas nos van a bendecir. Padre, permite que la palabra del día de hoy fluya en el espíritu de vida, traiga rema, que la gente pueda entrar, que la congregación pueda entrar a otro nivel espiritual, que puedan ver a Dios actuar en sus vidas y puedan comprender y discernir lo que Dios quiere hacer. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar hoy hablando en el libro de Ezequiel, capítulo 47, del verso 1 al verso 12. Amén. Así que usted me puede acompañar con su Biblia. Aleluya, Jesús. Me puede acompañar con su Biblia. Y dice la versión Reina Valera. Aleluya. Puede ponerme la versión Reina. Esa es la versión Reina Valera que tenemos allí. Aleluya, Jesús. Aleluya, Jesús. Dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Verso 2, me sacó por el camino de la puerta del norte, me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Verso 3, salió el varón hacia el oriente llevando un cordero en su mano, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que ya no podía pasar porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Verso 6. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Verso 7. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Verso 8. Y me dijo, en estas aguas salen a la región del oriente, descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos, vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que en ella entrare, o lo que entrare en este río. Verso 10. Y junto a él estarán los pescadores, y desde Egadi hasta Egladín será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Y verso 11. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salina. Verso 12. Junto al río en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, y sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto, y a su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Amén. ¿Sabe que algo que tiene Dios, que tiene su forma de actualizarnos en el propósito? La revelación profética, por tanto, trasciende, supera el conocimiento humano, llevándonos a niveles profundos de la revelación de los misterios de Dios, porque hay verdades espirituales contenidas dentro
aún de las cosas que vemos al diario. Y dice la Escritura que Dios nos va a llevar a ver cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido el corazón de hombre. Porque Él las ha preparado para este tiempo, para una generación que necesita ser testigo de las cosas grandes que Dios ha prometido a lo largo de los siglos. Amén. Otra cosa, todo mover sobrenatural está superditado a la perfecta voluntad de Dios. Cada mover, cada visitación, cada movimiento sobrenatural, llámese avivamiento, como lo podamos llamar, posee características y manifestaciones diferentes. Y algo importante, que jamás podremos parar lo que Dios quiere hacer. De hecho, generación tras generación, cada una de ellas ha visto las manifestaciones diferentes del mover sobrenatural de Dios. Amén. Porque, por ejemplo, dice Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Nosotros hemos iniciado, tenemos cierto tiempo, en un proceso de restauración, redimensionamiento y un avanzar hacia la meta, a causa de muchas cosas que de alguna forma nos pausaron en el caminar. Fíjense que dentro de las simbologías bíblicas están escondidas muchas veces verdades que, aunque están delante de nosotros, a veces no las vemos porque no las discernimos. Nuestros ojos espirituales no están alineados a estos eventos que están en la dimensión espiritual. Fíjese, uno de ellos son los ríos, por ejemplo, cuyas aguas, muchas civilizaciones se levantaron, como Egipto, a la orilla del Nilo, como para los hebreos fue el río Jordán. Para muchas religiones, para algunas creencias, las aguas tienen algo místico que muchas veces trasciende su realidad material. Más allá de fuente de vida y sustento, la Biblia nos dice que las aguas son algo que tenemos que venerar. Ahora, dice la Biblia, para ir llevando una línea de pensamiento, que desde Génesis, lo que era Edén, salían cuatro ríos de una fuente común. Estos ríos eran el Pisón, Gihón, Hiddekel y el Éufrates. Pero también la Biblia menciona que el apóstol Juan tuvo una visión en Apocalipsis 22, 1 y 2, donde él pudo ver, él describe un río limpio de aguas cristalinas, ríos de aguas de vida, resplandecientes como el cristal, que salían del trono de Dios y del Cordero. Esto va para su pueblo. Ahora, cuando nosotros vemos el libro de Ezequiel, ya a partir del capítulo 40 hasta el final del libro, nos conseguimos que en el capítulo 40 conseguimos que Dios mueve a Ezequiel, lo lleva de la mano en el año 25 de nuestro cautiverio, dice Ezequiel. Al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó. Verso 2. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad. Y allí él comienza a describir a un ser especial que tenía un cordel en la mano. Él fue llevado junto con el pueblo de Israel cautivo, aunque él estaba en otro lugar, lo que es el río Quebar. Y aunque el pueblo de Israel, el templo estaba destruido, y aunque el pueblo de Dios estaba cautivo en Babilonia,
Dios lleva a Ezequiel a lo alto de un monte y le muestra algo asombroso que está en el tiempo por venir. Hay cosas, le llama la atención por aguas debajo del edificio. Ezequiel, al igual que Juan, el apóstol Juan, en la isla de Patmos, ambos coinciden primeramente en describir al personaje. Es como una apariencia de bronce bruñido. ¿A quién revela escrituralmente este personaje? Al mismo Señor Jesucristo. Luego, ambos describen un río. Hay una diferencia entre ambos ríos. El de Ezequiel sale de debajo del umbral de la casa de Jehová, el templo, y el de Juan sale del trono de Dios y del Cordero. Y según Apocalipsis 21:22 y Apocalipsis 1:15, no hay todavía ahí, en ese tiempo histórico en el cielo, no existe templo. O sea, nos hace una alusión entonces, amén, de cosas que Dios iba a hacer en el futuro y las está revelando a su pueblo. Ezequiel vio una visión extraordinaria. Vio agua, diga conmigo, vio aguas. Esto no tiene nada del otro mundo. Cualquiera ve agua. El problema es ver agua salir del piso donde no hay nada, ¿verdad que sí? Eso sí es extraordinario. Ahora, ¿de dónde salían las aguas? De debajo del umbral del templo. O sea, si este es el templo, debajo del umbral, la puerta de entrada, él pudo ver en la dimensión del Espíritu algo que comenzó a brotar agua. Y la fuente es Dios. ¿Qué hace el personaje? Le dice, oye Ezequiel, voy a medir 1000 metros, 1000 codos. Inmediatamente dice, métete en el agua. Cuando él se mete en el agua, siente que le está mojando, ¿qué? Hasta los tobillos. No pasa nada, ¿verdad que no? Diga conmigo, no pasa nada. Dígale al de al lado, no pasa nada. Porque estamos acostumbrados a andar en ese nivel normalito, pues. Somos cristianos que venimos a la iglesia, nos sentamos, escuchamos al pastor. Venimos de vez en cuando porque no queremos compromiso con la iglesia. Y menos con el Señor. Entonces mucha gente anda en ese nivel. ¿Ven? Como aquel de la canción, mira aquí. Y tenía un vaso de Nestí. Hay gente que es así. Esa gente jamás podrá entrar en las profundidades de Dios. Jamás podrán ascender al ministerio. Jamás podrán tener desarrollo en sus dones ministeriales o sus dones espirituales. Porque simplemente son personas que van y vienen, pero no hay ninguna conexión ni con Dios, ni con el Espíritu, ni con la iglesia, o en este caso el templo de Dios. Entonces, fíjese que gradualmente este ser angelical, o el Señor mismo, o el hombre, o el varón de Dios que tiene el cordel, siguió midiendo 1000 codos más. Introdujo a Ezequiel ahora ¿dónde? A nivel de las rodillas. A veces hay compromiso con las cosas de Dios y nos metemos hasta la rodilla y trabajamos, damos nuestro esfuerzo, pero todavía no tenemos responsabilidades y no tenemos obligación ni con la iglesia, ni con Dios, ni con el pastor. Él sigue viviendo entonces este varón y lleva a Ezequiel a los lomos. Hermano, la fuerza del hombre está aquí en los lomos. El trabajo que hacemos, nuestro esfuerzo está aquí representado a este nivel. Aquí todavía tenemos control de nuestras vidas. Aquí tenemos control todavía ¿de qué? De lo que hacemos. Porque aunque la corriente esté fuerte, nosotros abrimos los pies, ¿verdad que sí? Nosotros lo abrimos y entonces, mire, uno, ¿verdad que sí? Uno se resiste, pero el río tiene la misma fuerza. El problema es la profundidad. Diga conmigo, el problema está en la profundidad. Ahí está el problema. Porque Dios nos va a llevar a la profundidad, donde no vamos a depender ya ni del sueldo, ni del empleo, no
empezar a depender de Dios, vamos a quedarnos como pajarito en rama, pero sin nada, como nos pasó a nosotros. Allí donde los ministerios, los pastores, los líderes aprenden a depender de Dios, allí se consiguen que no pueden continuar resistiéndose a lo que Dios quiere hacer, porque Dios te va a llevar al nivel que Él escogió. ¿Cuántos dicen amén? Cuando yo me resisto, no pasa, diga conmigo, no pasa nada. El río sigue su curso. Por eso el interlocutor celestial dice: te voy a medir 1000 metros más. En la misma medida que el agua te va llevando, porque no puedes controlarlo ya, te va metiendo en un lugar, como le pasó a Ezequiel, que dejó de ser un pequeño manantial y se convirtió en un río caudaloso. Ahora había que, mire, nadarlo. Diga, nadar. Allí ya tú no tienes control. Dígale al de al lado: aquí ya tú no tienes control. Pastor, ya aquí tú no tienes control. Cuando tú fuiste llamado ya no tienes control. Ahora quien tiene el control es aquel que te metió en el río. Y ese río hace lo que Dios diseñó. Te has metido allí y empieza, y si no sabes nadar, hace glu, 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 pero tiene que. Este río no está diseñado para que tú te ahogues, sino para que el río te lleve a donde Dios quiere. Porque este río iba a llevar a Ezequiel a ver algo extraordinario, pero la única forma de verlo era entrando en el río. Diga conmigo, 1000 codos más. Usted se imagina que usted no quiere avanzar. A veces la profeta le dice a determinadas personas: haz tal cosa, le están midiendo 1000 codos más. ¿Entendiste? 1000 codos más. ¿Entendiste? Cuando la profeta te dice: ¿sabes qué? Te voy a hacer algo, 1000 codos más, porque Dios te va a sacar de la orilla. ¿Cuántos dicen amén? 1000 codos más te va a medir Dios para que dejes de ser un cristiano de baja categoría, agente de división. Eres un mujer, te van a promocionar en el tiempo de Dios y te van a medir 1000 codos más. Así que los que han sido llamados para los ministerios le van a medir 1000 codos más para sacarte de la comodidad. No, apenas estoy comenzando. Esto se va a poner más bueno. Ahora, fíjese, Joel capítulo 3:18 y Zacarías 14:8 dicen lo siguiente: y saldrá una fuente de la casa de Jehová. Joel 3:18. Y Zacarías 14:8 dice: acontecerá también que en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. Cuando Dios nos llama a promoción, nos va a medir 1000 metros más. El problema con los 1000 metros más es cuando te quita todo y te queda como pajarito en rama, de lo cual hemos ido aprendiendo la profeta y mi persona, que perdimos todo en una oportunidad, todo, porque venía una promoción. Tú no pienses que vas a crecer espiritualmente si no tienes una promoción. Alguien te va a promocionar. Dígaselo al lado: necesitas promoción y hay uno que te va a medir 1000 codos más. Hay gente que es cómoda en la silla, pasan años, no estudian, no aprenden, nada, no diezman, no ofrendan, pero critican. Ahora, diga conmigo: una cosa es meterse en el río y otra es sumergirse en él. ¿Cuánta gente se mete en el río chapoteandito? Yo soy uno. Hasta donde hay que fondo, más allá no me meto. No sea mucha guapo un hombre. Eso es como que se quiere casar ahorita y entonces cuando la novia le empieza a exigir, dice: no, para el fondo no. Yo me quedo aquí en la orillita. Aquí estamos bien en la orillita. Dígale: Dios no me llamó para estar en la orillita. Una cosa es meterse en el río y otra cosa sumergirse en él.
Porque cuando nos sumergimos, es que sentimos el agua fría. Sentimos que tenemos que nadar porque y nuestro instinto de conservación es que vamos a sacar la cabeza para arriba. Ezequiel describe como aquel hombre utilizó un cordel para medir las aguas, lo cual revelaría el tamaño del río. Muchas veces los profetas nos van a medir. Tienes que llegar hasta aquí. Dígalo conmigo, tienes que llegar hasta aquí. No podemos ir a otro nivel. No podremos ser promocionados si no se nos mide. Y es más, a veces nos ponemos así y la profeta está por allá y le dice, hey, déjate aquí, over here, aquí, come on, ven, come to me, aquí, ven. Y entonces uno empieza a decir, y el agua, entonces, oye, no, ya no. ¿Sabes con quién estaba? Con un apóstol. Estábamos, bueno, modestamente, humildemente, estábamos en Cayo Sombrero, pues, hace varios años. Y el apóstol está como, lejos, como de aquí allá, lejísimo. Y esto era profundo. Y yo estoy en la orilla tomando sol. Y el hombre me dice, apóstol, vente. Le digo, mira cómo me he metido para allá. No, ¿qué va? Eso es mucha agua para un hombre. Si me ahogo. No, ven que yo te ayudo. No. Y no entré. Y el hombre tranquilazo, ya flotando boca arriba. Y él, no, Dios mío. Yo floto boca arriba donde se quita que. Pero más allá de eso, no puedo, no. Y midió, Ezequiel 47:5. Y midió otros 1000. Ya era un río. Nos acostumbramos a los riachuelos, hermano. Perdón. ¿Usted cree que esa promoción es solamente para ustedes? No, también es para nosotros. Porque primero entramos nosotros y después entran ustedes. Ahora, ya no se podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar a nada. La Biblia habla de que 1000 es una unidad completa. Habla de unidad completa. Lo que quiere decir que este río contenía toda la revelación y Ezequiel iba a entender por el Espíritu lo que Dios quería mostrar. Y la figura profética era el río, de cómo desde cero Dios puede hacer algo contigo. Amén, cuando tú no sabes nada, pero vas a llegar a la profundidad del programa de Dios en la cual estás incluido. Ahora, 1000 metros más, cada vez que este varón o el hombre medía, alejaba más a Ezequiel del templo. A veces pasa con eso cuando estamos siendo llamados a la promoción. Se nos va a alejar más allá la comodidad. Se nos va a llevar ¿a dónde? A dimensiones desconocidas que no queremos entrar porque estamos en la comodidad. Pero se nos midieron 1000 metros. Y el ángel le dice, amigo, te medí 1000 codos más. Te espero allá en la próxima estación. Y usted sabe que va a llegar allá. Porque el río no se va a detener. Mire, el río no se va a detener por usted. Porque es un río. Ahora, ¿qué dice este ángel, este hombre, Jesucristo, el interlocutor? Oye, Ezequiel, ¿has visto, hijo de hombre? Pastores, ¿han visto, hijo de hombre? Apartados, ¿han visto, hijo de hombre? Congregación, ¿han visto, hijo de hombre? Ahora sí vamos a nadar en lo profundo. Qué importante es entender las palabras de este personaje. Es un sentido práctico. Nos va a llevar a comprender lo que Dios quiere decirnos para este tiempo, para esta temporada, para nosotros como ministerio. Es importante, o era importante para el varón de Dios, que Ezequiel tuviera una comprensión clara de la visión.
Lo cual nos lleva a nosotros como Ministerio Unción de Libertad a preguntarnos: ¿entienden la visión? Tal vez no hemos hablado de la visión, tal vez no la hemos proyectado, nos hemos olvidado de la visión. Como Ministerio Apostólico Unción de Libertad, es importante que nuestro liderazgo tenga la capacidad de comprensión de la magnitud y el poder profético de la visión que Dios nos entregó. No podremos ver salir agua del umbral, de debajo del umbral del templo, si no entendemos la visión que Dios le dio al padre de la casa. Estamos en un tiempo, iglesia, donde ha comenzado a salir las aguas de debajo del umbral y nadie lo va a detener. ¿Cuántos dicen amén? Esto involucra que todos los que son llamados a participar le van a medir 1000 codos y lo van a sacar de la orilla. Y lo van a ir llevando nivel por nivel, temporada por temporada, hasta llevarlos ¿a dónde? A nadar en lo profundo. Ahora, esto trae como consecuencia que hemos ido corrigiendo cosas que el enemigo utilizó para tratar de parar o desvirtuar la visión. Muchos hombres y mujeres que estaban aquí ya no están. Otros no han crecido espiritualmente. Otros simplemente están llenos de expectativas. Pero recuerden, todos estamos llamados a alcanzar a los perdidos por el mensaje del Evangelio de Jesucristo y clavar las estacas. Esa es nuestra visión. Esa es nuestra visión. Un liderazgo bien entendido, bien equipado, podrá entender entonces la visión del Padre de la casa apostólica. El varón midió otros 1000 metros, 1000 codos más. Espiritualmente, esto representa el constante fluir del crecimiento espiritual a lo que estamos llamados a superar los niveles básicos de tobillos, rodillas, lomos. Pues el cordel, cuando se termine ese nivel, inmediatamente el personaje nos va a decir: se acabó, se acabaron los 1000 codos. Como estás en un río no puedes verlo, pero cuando llegas allí sabes que estás en ese nivel. Pero cuando volteas más adelante, nunca hacia atrás, el ángel nunca estará hacia atrás, el varón del cordel nunca estará atrás, estará delante de ti, porque él representa la dirección profética que te va a llevar al cumplimiento de la visión, de lo que Dios te llamó a ti. Capítulo 47, 6 de Ezequiel. Y después me llevó y me hizo volver del río. Dios es muy sabio. A mucha gente después que le coge gusto al río, se le quita el frío, ¿verdad que sí? Le pone calorcito, sabrosito y empiezan a chapotear. ¡Ay, qué rico es este río! Resulta que este río es profético. Es una visión representada por un río, por el caudal, por el efecto que produce. Pero no es un río para uno echarse un chapuzón y quedarse ahí haciendo un sancocho después en la orilla. Existe una realidad espiritual. El altar y el templo van de la mano. Y esto fue revelado a Ezequiel a través de una visión figurativa del templo, que sería restaurado en un tiempo futuro. Y él era un sacerdote y él entendía el diseño. Por eso Dios lo llevó a entender el diseño del templo. ¿Qué es el diseño? El diseño trae revelación. Ezequiel vio un tiempo profético donde el templo sería restaurado conforme al modelo, las leyes, los estatutos y todas las funciones sacerdotales serían restablecidas como en antaño. Pero a diferencia de antaño, todo esto era nuevo. Había un reentrenamiento. Había que establecer la visión nuevamente que se había perdido. Ahora, cuando entendemos esto, según Ezequiel,
Son cosas necesarias que Dios necesita para poder abrir el fluir de las aguas que deben volver a salir de debajo del templo, como una visión profética de que el templo está funcionando correctamente. El ministerio sacerdotal haciendo lo mismo. Ujieres, adoradores, todo tiene que funcionar. Esta era una señal que no se había visto, tal vez no le hemos puesto mucho cuidado. Es que se necesita que esto se convierta en un río que alcance más allá de nuestro punto geográfico. Ahora, Ezequiel 43, verso 10, verso 11 dice: algo que el Espíritu le muestra a Ezequiel, y quiero que lo puedan entender pastores, líderes, adoradores, ujieres, pueblo en general. Miren lo que le dice el Espíritu a Ezequiel: hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas, y todas sus formas y todas sus descripciones, todas sus configuraciones y todas sus leyes. Como ministerio tenemos una visión, tenemos un propósito, cómo extendernos, cómo crecer. Todos los que están aquí están llamados a crecer y formar parte de una casa, de un templo, de una visión apostólica que nació del corazón de Dios hace muchos años. Muchos piensan que esto es simplemente alguien que quiso montar una iglesia y bueno, allá el pastor, ese es el problema suyo. No. Cuando Dios me llamó ya tenía un equipo preparado. ¿Cuántos dicen amén? Ya había escogido personas para que me ayudaran a completar el viaje para establecer la visión. Necesitamos volver al diseño profético de la casa de unción de libertad. No somos cualquier ministerio apostólico. Somos un ministerio apostólico profético, con todas las de la ley. El enemigo ha tratado de desvirtuar eso y hacer ver a la gente que este altar es un altar de juego. No, aquí no hay juego. Uno que estuvo en este altar está en el infierno hoy. No es un juego, porque el enemigo trató de destruir el altar. Por eso vemos que hoy faltan guitarristas, faltan bajistas, falta mucha gente. Hay que restaurar el ministerio de la adoración al diseño profético, a nivel de la plataforma que Dios nos entregó. Es tiempo de entender que Dios quiere que seamos portadores, al igual que Ezequiel, prepararnos para los tiempos de avivamiento que vienen, para los cuales el Espíritu Santo ha hablado a la congregación. El avivamiento debe comenzar primeramente por nuestra casa, nuestras familias, nuestra zona, nuestra nación. Tenemos que mirar más allá de nuestro entorno limitado. Necesitamos que la gente sea capaz de sentir el fluir de las aguas vivas. Aleluya, Jesús. Ya está bueno ya de un nivel evangélico, hermano. El evangélico jamás crece, el evangélico no diezma, el evangélico no ora, el evangélico viene de vez en cuando a la iglesia. Eso tiene que desaparecer. Esa no fue la iglesia que Jesús estableció, ni es la que Jesús viene a buscar. Y es necesario exhortar a la grey, hermano, porque se está hablando mucho del retorno de Cristo y el rapto de la iglesia. Y si usted no está preparado, usted se queda para ver a la cara al diablo, al anticristo. Esto no es un juego, señores. Todo apunta a que el evento de la venida de Cristo está pronto. Estamos viendo Mateo 24, Mateo 25, así, mire, fluir con todos los eventos que estamos viendo. Para poder establecer el reino de los cielos, se necesita gente que predique, gente que entienda el reino. El reino no consiste en comida y en bebida, sino en poder. Yo fui llamado para esto. Usted no fue llamado para estar en una iglesia evangélica. Esto no es una iglesia evangélica, porque en la Biblia no somos evangélicos, no existe el evangelismo. Dios no es evangélico, Dios no es pentecostal, Dios no es presbiteriano, ni anglicano, ni nada por el estilo.
Dios es el Dios del reino. Él quiere que su reino sea restablecido en la tierra, como está haciéndose su voluntad en el cielo. ¿Cómo se hace? A través de hombres y mujeres que deben ser capacitados apostólicamente. Se les debe enseñar la palabra y el amor para alcanzar a los perdidos. Nuestra visión como ministerio apostólico, la que usted consigue en internet, está determinada conforme al propósito establecido por el Señor Jesucristo en la vida de nuestros padres apostólicos: establecer el reino de Cristo a través de hombres y mujeres, capacitándolos apostólicamente para cumplir el propósito de Dios de alcanzar a los perdidos, según el principio apostólico de Mateo 28, 18 al 20, Isaías 61, del 1 al 4 y Efesios 2, 20. Cuando usted entra, usted ve allí visión y misión: clavar estacas. Las estacas son algo único. Están hechos de una buena madera y una punta. Y la estaca no necesita que en la tierra se haya un hoyo. Simplemente a punta de mandarriazo, a punta de golpe, la estaca debe entrar hasta el nivel a la cual se le necesita. Y no se va a romper y no se va a mover. Y lo que se ate a eso estará seguro. Algo que dice Proverbios 29, 18 en la versión Biblia de las Américas. Me gusta como lo presenta esta Biblia. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Cuando usted va a un ministerio, no tiene visión, no entiende que esta iglesia no se parece a otra, que lo que Dios le dio a este ministerio no se lo entregó a otro. Aunque sea el reino, aunque sea un apóstol, aunque sea un profeta, el diseño es diferente. ¿Cuántos pueden entender esto? Mucha gente no lo ha entendido. Creen que esto es una iglesia evangélica y que yo soy un pastor y que la profeta es una pastora. No. En esencia, claro que somos pastores, pero es que mi función no es ser pastor. Mi función no es ser pastor. Y la esencia de la profeta es ser profeta. Los pastores son los que están sentados allá. Ahora, Ezequiel está en la orilla. Ahora fue sacado de lo profundo de las aguas, llevado a las orillas. Y puede ver muchos árboles a ambos lados del río. Y entonces el varón revela el propósito de la visión, el propósito del río. Y dice: ¿sabes, Ezequiel? Estas aguas salen del oriente. Oiga, estas aguas salen del oriente y van al Arabá y entrarán para llevar sanidad. Nosotros estamos en el oriente, en la puerta del oriente. Estamos en el oriente. Estamos colocados en un punto bíblico donde nos posiciona y podemos ver que de aquí sale para el oriente. Sale un río que debe alcanzar las naciones de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? No estamos en cualquier lugar. El río que Dios está hablando es un desatar. Cuando la profeta ha profetizado por el Espíritu aquí, algunas personas que han interpretado las lenguas, ¿de qué Dios ha hablado? De que estamos llamados a provocar un río de avivamiento para que la gente pueda venir, ser sanada, ser salvas. Gracias por el amén. Cuando yo no creo las palabras de mi pastor, menos voy a entender lo que el Espíritu está diciendo. Esto no es un tema traído por los pelos, porque a mí se me ocurrió. No. Hay un programa de Dios que lleva una continuidad. Estas aguas saldrán del oriente hacia el Arabá y entrarán a esas aguas del mar y las van a sanar. Necesitamos gente que entienda esto. Cuando hay enfermedades como el sectarismo, el hinduismo, cuando vemos a la gran Babilonia enseñorearse sobre naciones, cuando vemos nuestra nación Venezuela
donde la brujería y la hechicería pareciera que nos llevan ganada el terreno. Cuando vemos la ideología de género, que usted no puede tapar eso con un dedo. Son realidades espirituales de este tiempo, las leyes del aborto. Tal vez usted dirá, yo estoy viejo, ya no paro más. No se preocupe, pero hay niños y niñas que van creciendo con esa ideología. Y para ellos va a ser normal el aborto, para ellos va a ser normal la brujería y la hechicería. Yo no me voy a poner a pelear con un testigo de Jehová para cambiar la religión. No, eso no. Yo no fui llamado a eso. Y si usted tiene un familiar que sea testigo de Jehová, no, mire, no se ponga a cambiarlo. La única forma de cambiarlo es que usted ore. Clave de rodillas o levante una ofrenda y se ponga a orar desesperadamente. De resto, usted se va para el infierno. Con todo y ropa, decía un predicador. Ahora, Ezequiel 47:8 dice: estas aguas salen a la región del oriente, para allá. Descenderán al Arabán y entrarán en el mar y entradas en el mar. Este recibirá sanidad. El monte, Ezequiel estaba montado sobre un monte y él veía el templo, que el río fluía hacia abajo. Algunos hablan que es el mar muerto. Fíjese que la sanidad de estas aguas no solamente tiene el poder sanador de las aguas del río, sino también va a producir que la ganadería se vea beneficiada, lo cual está implícito en los nombres de estas dos ciudades. Engadí significa la fuente del cabrito, y en Eglaín significa la fuente de dos becerros. Lo que Dios hace a veces no es comprensible, pero gente con revelación nos va a instruir qué debemos hacer. Ahora, la sanidad del mar, algunos sugieren que es el mar muerto. Fíjense que ese es un río que no es cualquier río, es alimentado por el río Jordán y a la vez por los ríos Yarbuk y Tabuk. Aunque son aguas dulces, el mar muerto sigue estando muerto. Porque no es porque entre cualquier agua, son las aguas que vio Ezequiel que un día sanarán, y eso se tiene que cumplir como está en la escritura. Ahora, esta sanidad que va a traer, devolver la vida marina, los peces volverán a la vida marina, pues será restablecido todo el ecosistema. Serán muchos según su especie y según igual a los que están en el río, en el mar Mediterráneo. Algo que el salmista David dice: en el Salmo 46:4, él ve un río espiritual fluir, cuyas corrientes alegrarán la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo, y Dios en medio de él. Dice: del río sus corrientes alegrarán la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. No podremos, hermanos, quedarnos nadando indefinidamente en las aguas. ¿Por qué? Porque habrá momentos, señores, que aquellos que fueron escogidos para direccionarnos, para jalarnos, para obligarnos a avanzar, ellos cumplirán con su trabajo. Por eso Dios a veces ha llamado a muchos creyentes acá, y estos se resisten al avanzar. Y entonces la profeta les suelta una palabra y algunos rebotan esa palabra. Se sienten mal, se sienten acusados. No, hermano, usted no ha entendido que si usted quiere una promoción y si está en el tiempo de Dios, que Dios quiere bendecirlo, te van a medir 1000 metros, 1000 codos, te guste o no te guste. Dios jamás, hermano, se va a quedar en la orilla. Escúcheme bien. Jamás Dios se quedará en el umbral. Siempre va a buscar de llevarnos a las profundidades de su espíritu. Porque ¿qué quiere hacer Él? Revelarnos las cosas que ojo no vio, ni oído yo. Lo que ha subido de su corazón, lo cual nos revela el espíritu. Ahora, entiéndame algo.
estos secretos no están en la orilla, no están en las rodillas, no están en los lomos, están en lo profundo de ese río. Y sumergirnos en ese río es entrar en una relación con Dios profunda, orar con propósito, leer la palabra, apropiarte de los remas y la profecía, apropiarte de la palabra para tu vida. Ahora, algo importante de estas aguas, que el interlocutor le dice a Ezequiel: y toda alma viviente, no animales, toda alma viviente que nadare, por doquiera que entrare en estos dos ríos, vivirá. Wow. Qué importante es entender, pastores, cuando tú tienes una unción, y que el que entre en esa unción va a entrar en una dimensión. No porque tú eres mejor pastor, no. Es la unción, el llamado, el fluir profético. Si eres apostólico, tu fluir va a ser apostólico, y todos aquellos con los cuales tú tengas un tipo de relación serán apostólicos. Es el fluir a donde Dios nos ha llamado. Y lo vamos a entender ahora con unas palabras que dijo Jesús. Él dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, no como lo que yo digo, sino como lo dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Tal vez para muchos de los que están sentados aquí, hace tiempo que ese río se secó. No pasa nada. Vengo a la iglesia, no siento nada. La profeta puede lanzarse tremendo mensaje, no pasa nada. Todo es emocional, gloria a Dios, aleluya, pegamos un brinquito, pero no pasa nada. A quien han hecho el ejercicio le han preguntado a algunas personas, no voy a nombrarlo, le han preguntado a otros: ¿qué te pareció la predicación de la profeta y del apóstol? No, por favor. Ajá, ¿qué dijo? No me acuerdo, no sé. Lo que me acuerdo que ya para terminar la enseñanza que usted ha visto previamente, hemos ministrado, impartido a los ministros, cuerpo que nos ayuda, el equipo. Recuerde, mucha gente dejó de ver lo que Dios quería que viéramos. Prevaleció los problemas y las circunstancias. Dios no llevó a Ezequiel de vuelta a la casa por casualidad. Él le mostró el templo, cómo funcionaba el templo, cómo es que hacían los adoradores, los ujieres, todo, bajo qué leyes, bajo qué fundamentos Dios iba a manifestar en aquel lugar. Pero eso se había perdido y Dios tuvo que derribar aquel templo para darle una lección a un pueblo. Estamos en un tiempo nuevo de visitación. Hemos orado, ministrado el altar, hemos ministrado la grey, hemos soltado palabras proféticas, hemos declarado proféticamente bendición sobre nuestra nación, sobre nuestras ciudades, las familias. Para muchos hoy Dios está extendiendo su cordel 1000 codos más. Tal vez muchos no lo puedan ver, pero 1000 codos en el mundo espiritual se cumple, porque no es cualquiera que lo está desatando. Es una orden apostólica que está estableciendo algo apostólicamente sobre los pastores, sobre la adoración, ministerio de servicio, ministerio de niños. Oh, aleluya, Jesús. Padre, mira la palabra que has puesto en la boca del apóstol y la profeta hoy. Cada pastor, cada ministerio. Gracias por estos tiempos de refrigerio. Y como decía Pedro,
Estos son los días de los que hablaba el profeta Joel. Estos son los días de los que hablaba el profeta Joel. Que no vendrá la gloria mayor si primero no se hacen las cosas correctas. Porque la Biblia dice que la tierra será llena de la gloria de Dios, a igual que las aguas llenan el mar. El profeta decía, habrá alguien que presenció la vieja gloria, porque así dice el Señor, la gloria postrera será mayor que la primera. Padre, se abren los cielos sobre esta ciudad, sobre mi país Venezuela, porque los vientos de cambio han llegado a nuestro país, han llegado a esta ciudad, han llegado a nuestras familias. Padre, te damos gracias por esos vientos de cambio que anuncian la frescura de las cosas que vienen. La veremos, la verán nuestros hijos, las bendiciones, nuestros herederos. Gracias, Señor, porque a pesar de que hayan pasado muchas cosas, el enemigo haya querido pararnos, seguimos adelante. Se retoma la visión apostólica. Se establece el diseño de la casa nuevamente, correctamente, sobre el espíritu de la comunidad. Todos los que entren bajo este techo verán el diseño, reconocerán el diseño, porque esto es del espíritu. Se escribirá en sus corazones y lo más importante, las palabras de Jesús, y de su interior correrán como ríos de agua viva. Padre, te damos gracias. Recibe la gloria, la honra. Certificamos que cada palabra se sella con sello de sellar, anillo de sellar, estableciéndose que tú proveerás los recursos para que esto funcione en la dimensión natural y en la dimensión espiritual. Vamos a darle un aplauso grande a Jesucristo, que Él reciba la honra y la gloria y la adoración en el poderoso y bendito nombre de Jesús. Amén. Sean bienvenidos todos una vez más a otro momento en los cuales el Espíritu Santo nos hará reencontrar a través de estos medios. Dios les bendiga a todos. Amén.